La paz de Cristo Jesús sea contigo en esta hora. ¿Alguna vez has escuchado decir que God y Magog es Estados Unidos? ¿O que God y Magog es Japón? ¿Que God y Magog inclusive es Venezuela? ¿Qué dice realmente la Biblia a través de la historia de las Escrituras? ¿Qué dice Dios en su palabra? God y Magog, quédate aquí conmigo en esta transmisión para que este mensaje y esta enseñanza sea de bendición para tu vida y tu ministerio. ¿Quiénes son God y Magog? God y Magog son tribus humanas normales descendientes del hijo de Noé, Jafet, a través de su hijo Magog, de quien surgieron las razas ruso-turco-eslavas mongoles actualmente. Las citas que acreditan lo que acabo de decir se encuentra en el libro de Génesis 10, 1, 3. Describe las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes tuvieron hijos después del diluvio. Jafet tuvo a Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meset y Tiras. Gomer a su vez tuvo a Arsekenaz, Rifat y Togarma. Y en el libro de Primera de Crónicas 5 nos habla también de los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Israel, Hanot, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaía su hijo, God su hijo, Simei su hijo, Micaí su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Vera su hijo, el cual fue transportado por Tiglápiles, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jael y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer, hasta Nebo y Baalmeón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto desde el río Éufrates. Escúchelo bien, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galat. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, las cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galat. Así que en Primera de Crónicas 5 y en el libro de Génesis 10, 1, 3 describe de dónde viene la descendencia de God y Magog. Así que es necesario que la iglesia podamos comprender de dónde surgen estos dos personajes, pueblos, naciones de God y Magog, y así tengamos un claro entendimiento qué papel juegan de primera mano para los tiempos finales del umbral de la iglesia, como está escrito. Una evidencia, amados hermanos, más significativa que este es el hecho de que God y Magog son descendientes del hijo de Noé, Jafet, quien tuvo hijo llamado Magog, y sabemos a dónde migraron los hijos de Noé y sus descendientes alrededor del mundo, y qué naciones de la tierra provienen de qué hijo. Es un conocimiento bastante común entre los eruditos. La Biblia muestra cómo los hijos de Noé y sus hijos emigraron alrededor del mundo. En los textos que mencioné en Génesis y Primera de Crónicas, verá usted claramente dónde se indica Magog y sus hijos después del diluvio. Noten que al norte del mar Caspio y al este están las tierras de Magog, y al oeste donde se encuentran las tierras de Gomer. Dios en la Biblia dice que estas son las tierras de God, y donde verificamos eso en el libro del profeta Ezequiel 38. Básicamente, grandes partes de Europa del este, al norte de Rusia y el sur de Rusia y Asia. Las tribus de God y Magog están al norte. Si usted observa en el mapa mundi de Rusia, usted se encontrará al norte de Israel. Algo por lo que las tribus de God y Magog son históricamente conocidas, y cómo lo intentaron varias veces a través de varios imperios que establecieron
trataron de establecerse. Esto se vuelve claro cuando identificamos quiénes son estas tribus en la historia bíblica y de la humanidad. Las dos más conocidas son los hunos, y escúchalo bien, cuando un gobernante más famoso fue Atalía, el huno, que desafió al imperio romano y marchó con sus ejércitos casi hasta Roma y hasta París, y la horda mongol, cuyo gobernante más famoso fue Genghis Khan, que casi destruyó el califato islámico y habría conquistado Europa si el califa mameluco en Siria no los hubiera detenido. También lograron conquistar China y establecer un imperio magog allí. Así que las tribus de Gog y Magog, que estaban asentados sobre el mar Caspio, quisieron conquistar las tierras lejanas porque por lo que tuvieron esta gente que levantar un muro en ese lugar. Y pare la oreja bien, porque la Biblia no es un cuento, es una realidad de Dios vigente. Desde hace siglos hasta nuestros días, hoy, a pleno siglo 2025, existe un muro natural que impide que estas tribus y los países actuales invadan las naciones vecinas. Ese muro se llama el muro de Gog y Magog. En aquellos días, Dul-Qarnayn fue el primero en la historia en construir un muro para bloquear a la gente de esa tierra, a los de Gog y Magog, y sobre el mar Caspio. Estos pueblos europeos, turco-hunos, mongoles, tártaros, rusos, causaron tantos problemas a lo largo de la historia que las acciones de Dul-Qarnayn inspiraron a otras civilizaciones a usar la misma solución contra las mismas tribus de esa tierra. Y se construyeron algunos muros famosos. Allí te voy a decir 4 de los muros más famosos mundiales y entre los eruditos e historiadores de la humanidad. Cuando desees viajar a esas partes del mundo y te encuentres con algunas de estas murallas, ya sabrás la razón del por qué las construyeron desde tiempos antiguos. Por una parte está la Gran Muralla China, antes de Cristo, y si observas en el mapa mundi de China, la muralla comienza en la costa este de Corea y pasa por Pekín en dirección suroeste desde allí. También está el muro que se encuentra en Asia Central, en el sur de Uzbekistán, justo al norte de Afganistán, en un lugar llamado Derber. Hay varios lugares que comparten este nombre, pero en especial se encuentra una muralla. También está la muralla de Dagestán en Rusia, también conocida como Derbent, en la costa del mar Caspio. Es una fortaleza fronteriza entre dos murallas que se extienden desde las montañas hasta el mar. Es la pared del paso que se encuentra entre Georgia y el sur de Rusia en la cordillera del Cáucaso. Así que estas tribus de Gog y Magog están asentadas actualmente entre la muralla natural llamada Gog y Magog. Un ejemplo de enormes montañas que forman una barrera natural es la cordillera del Himalaya, que se extiende desde Afganistán, escúchalo bien, y para la oreja bien, al sur hasta Pakistán, y luego hasta el norte de India, en un lado de la montaña, y China en el otro lado. Así puedas comprender el por qué hoy Pakistán y la India están en conflicto militar. Así que toma nota y apuntes. Esta muralla, llamada Gog y Magog, está ubicada en las cadenas montañosas del Cáucaso, que forman una barrera natural entre el sur de Rusia, las tierras históricas de Gog y Magog, y Georgia, que se extiende aproximadamente por 1.200 kilómetros. Lo más importante es que lo que hace que estas montañas sean únicas es que, como son un gran muro sólido de más de 5.000 pies de altura que se extiende constantemente entre el Mar Negro por un lado y el Mar Caspio por el otro lado, sin parar hasta llegar a las costas de ambos océanos interiores, fue que desde estas tierras, por ejemplo, que más tarde los hunos amenazarían al Imperio Romano y eventualmente marcharían a través de Europa y Francia. Así que conecta la zona norte de las montañas con la zona sur. Es el paso principal que recorre 220 kilómetros desde Vladikavkaz en Rusia. Y esta zona es uno de los pocos lugares de la Tierra que formaría una barrera natural que impediría que un ejército la rodeara con facilidad. Así que las tribus de Magog
tendrían que viajar hasta la costa del mar Caspio, bordeándolo y luego dirigirse al sur hacia Azerbaiyán, luego a través de Turquía o Irán en dirección al norte, como está escrito. Así que toda persona de Oriente sabe dónde están históricamente las tierras de Gog y Magog y la muralla del paso llamada Gog y Magog. Pero la iglesia desconocemos por la falta de diligencia para escudriñar las escrituras y la historia de la Biblia. Y no filtramos por la palabra lo que oímos. No nos gusta escudriñar la historia de las escrituras y como consecuencia predicamos y enseñamos disparates en la actualidad. Así que está ubicado exactamente actualmente en el límite de sus tierras históricas. Si miramos en el mapa genealógico de los descendientes de Noé, Magog está al noreste sobre el mar Caspio y Gog al noreste sobre el mar Negro. Noreste. Ellos solían viajar hacia el sur a través de este paso entre las enormes montañas hasta la actual Georgia para acosar a la gente local. Eventualmente, cuando uno de sus imperios cayó, otro lo reemplazó. Hay un mapa del mundo en el año 400 después de Cristo que muestra las tribus de Gog y Magog durante ese periodo. Incluye el Hagaganato Rourán en el norte de China. Los hunos estaban ubicados sobre el Mar Negro y Caspio, pero cuando su imperio colapsó, múltiples tribus lucharon por el dominio y el imperio Haxar finalmente tomó el control de la región en el sur de Rusia. Así que Alejandro Magno, en el cual también conquistó Persia, convirtiéndola en parte de su imperio, las famosas puertas de Alejandro eran una barrera legendaria que construyó Alejandro Magno en el Cáucaso para impedir que los bárbaros incivilizados del norte, normalmente asociados con Gog y Magog, invadieran las tierras del sur. Las tribus de Gog y Magog se extienden por los continentes desde Europa del Este hasta el norte de Rusia y luego hasta Asia. Es importante entender y podemos ubicar geográficamente a través de la historia de la Biblia dónde están ubicados actualmente. Así que si estas tribus de Gog y Magog se extienden por los continentes desde Europa del Este hasta el norte de Rusia y luego hasta Asia, es fácil su ubicación. Quiere decir Líbano, Georgia, Turquía, Rusia, el norte de Rusia y China, Irán. Así que estos países es donde están asentados las tribus de Gog y Magog actualmente. ¿Y cómo podemos comprobar esto por la escritura? Al norte de Israel, en dirección al norte de Israel en el mapa mundi, estos están ubicados en esa dirección, lo cual bíblicamente concuerda con la historia de sus asentamientos. Esta narrativa bíblica histórica está respaldada por la profecía en la Biblia que dice que Gog son los pueblos de Europa, el sur y norte de Rusia y más allá en Asia las tierras tradicionales de Magog. Todos estos países y sus aliados saldrán en tropel como un gran ejército de cada montículo contra Jerusalén al final de los tiempos. Los versículos en Ezequiel 38, como está allí publicado, enumeran sus tierras por nombre y casi imitan el lenguaje arameo. Esta es otra afirmación de que hoy no es un pequeño muro el que impide que todos estos países modernos de Gog y Magog ataquen al mundo entero y en relevancia a Israel, sino hasta que se cumpla la profecía bíblica acerca de los tiempos finales concerniente a Israel. Esta narrativa bíblica histórica que te estoy contando afirma todo lo que he dicho hasta ahora, desde la ubicación de las tribus de Magog al norte de las montañas del Cáucaso hasta la ubicación del muro en el paso de las dos montañas de Gog y Magog, hasta su atribución a Alejandro Magno. El lado oriental de Rusia meridional está poblado por Magog y Gog, entre las dos tierras.
el monte Cáucaso. Esto lo confirma hasta las fuentes de la historia. Así que esta distribución de Gog y Magog históricamente concuerda con los relatos bíblicos del profeta Ezequiel en su capítulo 38:6, cuando el profeta dijo así que de los confines del norte, con todas sus tropas y muchos pueblos que están contigo. Este relato histórico, el profeta Ezequiel en el capítulo 38 pone de relieve, amados hermanos, una venidera confederación norteña de naciones alrededor de los mares Negros y Caspio en Persia y el norte de África, que invadirán la tierra prometida después de la instalación de Israel en ella. Con respecto a la fecha en que tal invasión ha de ocurrir, es del final del periodo de la tribulación, como está descrito en el libro de Apocalipsis. Así que Gog de la tierra de Magog, dice el profeta, y esta frase a mí me llama mucho la atención cuando el profeta describe Gog de la tierra de Magog, al ser Magog mera designación del país de Gog. Es decir, que de él se dice que es príncipe soberano o príncipe de Rosh. En hebreo Rosh significa ordinario, cabeza de Mesel, y Tubal, como lo leímos en el libro de Génesis. Estos dos juntos con Magog aparecen en Génesis 10, versículo 2, como hijos de Jafet. Así que el profeta Ezequiel, de parte de Dios, y esta revelación estaba claro en lo que estaba obteniendo de parte de Dios. Y Gog aparece como descendencia de Joel en 1 de Crónicas 5, de la tribu rubenita, una de las 10 tribus dispersadas en el mundo. Magog es el país de los escitas. Sí, señor, en la región norte y al noreste de los mares Negro y Caspio, ocupado hoy día, ahora por Rusia. Estos nombres aliados de Gog que describe Ezequiel, Persia, Cus, que es Etiopía, Fud o Put, que es la actual Libia, Líbano, Gomer, la parte oriental de Turquía, próximamente a la frontera con Siria. Gog ha de ser el comandante en jefe de tal ejército, lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 38, versículo 4 y 7. En hebreo, Ezequiel dice así: Be'acharit hashaim, esto es, en los postreros años, lo que equivale a Be'acharit hayamim, los postreros días. Ningún estudioso de la profecía puede permitirse el lujo de pasar por alto esta frase del Antiguo Testamento. Así que actualmente Gog quiere decir que esto nos da a entender el Señor a través de la revelación que Gog planea la invasión de Israel. Entonces, entendiendo el relato bíblico histórico de las tierras que ocupa la actual Rusia, fueron pobladas por Gog y Magog y a sus alrededores vecinos Mesec y Tubal. Gog y Magog y sus aliados están situados al norte de Israel, como está escrito Ezequiel 38:6, de los confines del norte, con muchos pueblos que están contigo. Y no es nada casual que al norte de Israel queda Líbano, Siria, Irán, Turquía, Rusia, China, Georgia, exactamente de las cuales al norte del mar Caspio están las tierras de Magog y Gog. No es casualidad, Dios es sabio y soberano. Gog y Magog y sus aliados están situados al norte de Israel, como está escrito, de los confines del norte, con muchos pueblos que están contigo. Un dato importante que añadir, que concuerda con todo el relato que acabo de hacer, bíblico, histórico, cultural, genealógico: el río Éufrates, por donde pasarán los reyes del norte para hacer guerra en el Armagedón. El río Éufrates inicia al norte de Irak, sube al norte de Siria, pasa al norte de Turquía y desemboca en la provincia de Adayimán para entrar al mar y desplazarse por el norte de Georgia y entrar en Rusia. Casualidad, no es casualidad. Queda claro
que el río Éufrates, que está profetizado, une geopolíticamente y militarmente, proféticamente, el paso de los reyes del norte. Nada que ver con Estados Unidos, quien está al oeste y al suroeste de Israel. Es antibíblico y antiprofético decir que Estados Unidos es God, oh my God. Leamos, estudiemos las escrituras en la mano y preguntémosles al Espíritu Santo. Usted puede tomar el mapa mundi y hacer la ubicación con la ayuda del Espíritu Santo y la escritura. La región noreste de Asia, y esto entiéndalo, porque habla contigo y los muchos pueblos. El noreste de Asia es uno de los lugares más poblados del mundo. La paz de Cristo Jesús sea contigo y espero que esta corta enseñanza sea de edificación, de bendición para ti, tu vida y tu ministerio. La paz de Dios.